Hemos estado hablando que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Jesús, definitivamente Jesús no es una religión, Jesús no es una filosofía, una forma de pensar. Él es una persona viva, Jesús es una persona que está viva. Y la Biblia dice que en eso radica nuestra fe, en que Él está vivo, Él está a la diestra del Padre y que nosotros lo hemos declarado como Señor y como Salvador de nuestras vidas. Jesús no es solamente un personaje histórico, Él está vivo actualmente. No nada más habita en los cielos, sino también en nuestro corazón. Y nos ha dejado al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe a Dios, nos guíe a su palabra. Y Él nos está llamando a responder a su palabra que está viva, a su palabra que causa impacto en los corazones. Él nos llama a responder a Él. Y Jesús, cuando entramos al capítulo 8, yo le he puesto al título de este mensaje Sin filtro, porque Él empieza a hablar más incisivamente, más directamente, así como decimos de repente personas, no hombre, es que este brother no tiene filtro, ¿verdad? O esta mujer no tiene filtro. Y a veces es ya una forma de expresar gente que como que todo lo dice muy directo, decíamos antes, sin pelos en la lengua. Sin embargo, aquí Jesús, al ver las multitudes que lo están siguiendo, que empiezan a buscarlo solamente en el énfasis de un beneficio personal, ahora Él comienza a ser más directo. Y vamos a entrar ahorita a lo que es la parábola del sembrador. Hasta el capítulo 8 de Lucas, en esta secuencia, Jesús nada más ha usado 2-3 parábolas por ahí, insertadas en algunas conversaciones que ha tenido con la gente. Sin embargo, cuando empieza a hablar de la parábola del sembrador, aquí Él ya nos expresa la importancia que tiene entender el reino de Dios. Hoy en día, amados, hay muchos predicadores endulzando el oído de la gente. Y endulzar el oído de la gente es apartar a la gente de la verdad. Es hablar más de los beneficios de conocer a Jesús sin hablar al mismo tiempo del costo y el precio que significa conocer a Cristo. Y cuando Jesús ve a las multitudes, Él es directo en su mensaje, no endulza su oído, sino al contrario, habla directo a sus corazones la importancia de recibir su palabra. Entonces Lucas 8 nos comienza a hablar del precio o el costo de seguir a Jesús. ¿Están listos? Pues vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Oramos en este momento, en esta hora, que tú traigas unción sobre la palabra que va a ser hablada, que va a ser expuesta en este día, para que tu Espíritu Santo traiga a nuestros corazones el fruto que tú estás esperando que nosotros podamos dar para ti. Te exaltamos y oramos que tú seas quien mueva la palabra y lo que va a suceder y el entendimiento en corazones nobles y fértiles al recibirla en esta hora. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Romanos 10:17 dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Amados, nosotros somos lo que creemos. Hay un proverbio por ahí que dice que cuál es su pensamiento en su corazón, tal es la persona. Tú eres lo que tú crees. El resultado de tus creencias es lo que tú eres. Y ahora Jesús en este capítulo 8 va a enseñar a sus discípulos acerca de la fe. La segunda parte del capítulo 8, que lo veremos la próxima semana, después de que les enseña la palabra que cae en el corazón y produce fruto, después de explicarles y darles lecciones acerca de la fe, a continuación en la siguiente parte del capítulo va a poner la fe a través de un examen. Les va a poner un examen de fe en su vida. Entonces, la parábola del sembrador, la lámpara en la repisa y el comentario que hace en cuanto a la madre y los hermanos de Jesús es la primera parte. Es la enseñanza en cuanto a la fe.
la tempestad del endemoniado gadareno, la hija de Jairo que muere y la mujer del flujo de sangre es el examen de la fe que los discípulos tenían que tener que atravesar para ver si su fe realmente era real y verdadera. Pero vamos a entrar a esta primera parte, que la Biblia se enfoca en cuanto a oír la palabra de Dios, la importancia de oír la palabra de Dios. De hecho, la palabra oír viene 9 veces en esta sección, 9 veces viene en esta sección, y es la parábola del sembrador. Ahora, la parábola del sembrador tiene 2 partes: la parte pública y la sección privada. La parte pública es lo que dice delante de todos sus discípulos, pero la sección privada es cuando los discípulos se acercan y le dicen a Jesús: ¿nos podrías explicar la parábola del sembrador? Y Jesús lo hace. Déjame leer primero la parte pública y luego explicamos la parte privada. Dice aquí: un sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos que al crecer junto a las semillas ahogaron las plantas. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Esa es la parte pública, lo que Jesús comparte con todos. Déjame explico un poquito. La parábola del sembrador no comienza como el resto de las parábolas. El resto de las parábolas comienzan: el reino de los cielos es semejante a, y luego te da una parábola, un ejemplo de a qué se parece el reino de los cielos. Porque la parábola del sembrador está destinada para que sepamos cómo comienza el reino en nuestros corazones, en nuestra vida. El reino comienza con la predicación de la palabra, que es el equivalente a semillas que son sembradas en la tierra. Las semillas es la palabra de Dios y las tierras son el corazón de la gente que recibe la semilla o la palabra de Dios. La semilla, ya te decía, es la palabra de Dios, y los terrenos donde cae la semilla representan los corazones de las personas, y los resultados son las respuestas a la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios es comparada por Jesús con una semilla? Porque así como una semilla está viva y es poderosa, porque con una semilla puedes hacer todo un huerto, un bosque. De la misma manera, la palabra de Dios en nuestro corazón está viva y es poderosa. Hebreos 4:12, tú has escuchado este pasaje, dice: sin duda la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios no son como las palabras de los hombres, no son como palabras de filósofos, de coaches que están hoy de moda. Las palabras de Dios no son como las palabras de los hombres, porque la palabra de Dios está viva en sí misma, y cuando es impartida sobre corazones que la retienen con fe, produce el fruto más importante de todos: la salvación de nuestras almas. Ahora, también es impactante al ir leyendo las escrituras que Jesús nos dice que 3/4 partes de la siembra no va a dar fruto. Jesús nos enfatiza para que no nos desanimemos, que estamos en una era de incredulidad, donde la palabra por mucha gente va a ser rechazada. Eso es lo que acabamos de leer en la parte pública o la exposición pública de la parábola del sembrador. Y Jesús no se impresiona, ya lo dije, con las multitudes que lo seguían. Él sabía que la mayoría de las personas lo escucharían y no iban a dar fruto. Por eso, cuando los discípulos se acercan con él y le piden que les explique la parábola del sembrador, Jesús enfatiza en el fruto. Y el fruto, amado, es la prueba de la verdadera salvación. El fruto es la prueba de la verdadera salvación. Jesús dice también en Mateo 7:16: por sus frutos los conocerán. Ahora, cuando hablamos de fruto, la Biblia nos enfatiza por lo menos en 6 tipos de fruto que nosotros debemos de
de generar cuando la palabra cae en nosotros. El primero de ellos es el fruto de la santidad. Esto antes de entrar a la parábola del sembrador. Santidad es amar lo que Dios ama, odiar lo que Dios odia. Y yo hice una síntesis de algunos de estos versículos para no tardarme tanto en la lectura, pero déjame te explico algunos de ellos. Romanos 6:22 dice: pero ahora quedaron libres del poder del pecado, ahora que quedaron libres del poder del pecado, hacen las cosas que llevan a la santidad y dan como resultado la vida eterna. Yo quiero decirte, no es posible que digas que eres cristiano sin buscar santidad. Esto es algo que produce en nuestras vidas, porque es amar lo que Dios ama y detestar, odiar lo que Dios odia. El siguiente fruto que la Biblia nos habla es el trabajo del Espíritu Santo en nuestros corazones, la obra del Espíritu Santo, que Gálatas 5:22 y 23 le llama el fruto del Espíritu Santo, pero es la obra de lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. En otras palabras, cuando nosotros nacemos de nuevo, o sea, la palabra ha caído en nuestros corazones y empieza a producir fruto, el Espíritu Santo pone un sello en tu corazón, y al poner ese sello en tu corazón de posesión, de que pertenecemos a Él, lo que se va produciendo es lo que dice Gálatas 5:22 y 23: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero también tenemos que hacer un paréntesis aquí. La Biblia nos dice en la parábola del sembrador que el fruto lo vamos a dar al 30, al 60 y a veces al 100 por uno. ¿Por qué? Porque no significa que tú vas a ser perfecto en tu amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. No vas a ser perfecto en el fruto que estás dando, pero algo del fruto debe de salir de tu vida como resultado de que el Espíritu Santo ha sellado tu corazón. ¿Me van siguiendo? Otro fruto que nos habla la palabra de Dios es buenas obras. Buenas obras. Colosenses 1:10 dice: esto implica dar fruto en toda buena obra. Las buenas obras que nosotros vamos haciendo hacia los demás, como cuando levantamos despensas, mandamos ofrendas hacia los misioneros, hacia los desastres que han habido por allá en las misiones, hacia tantas cosas que vienen a nuestro alrededor, a apoyar a gente enferma, etcétera. Todo lo que hacemos como individuos de forma personal, a veces a través de la iglesia, a través de forma personal con personas que nos vamos encontrando en la vida, eso habla de que el Espíritu Santo también ha trabajado con nosotros y se expresa en buenas obras. Otro fruto es ganar a otros para Cristo. Romanos 1:13, el apóstol Pablo dice: muchas veces me he propuesto hacerlo. O sea, él quería ir a Roma, pero no había tenido la oportunidad. Dice: me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto de entre ustedes. ¿Qué significa eso? Compartir y recoger fruto de almas que se entregan a Cristo. Dice: tal como lo he recogido entre las otras naciones. Porque nuestra fe, que se hace pública, al verla a otros, van a decir: ¿qué es lo que tú tienes? Y lo normal es que te vean y quieran por lo menos que les explique la palabra de Dios. El nuevo nacimiento, la conversión de la gente no depende de nosotros, depende de Dios. Pero es normal que de repente a lo largo de la vida vayamos compartiendo con otros nuestra fe y otros conozcan de Jesús. Otro fruto es la generosidad. Romanos 15:28 dice: así que una vez que ya haya cumplido esta tarea y entregado en sus manos este fruto, saldré para España y de paso los visitaré a ustedes. Porque la generosidad, que nuestra economía también sirva para bendecir a la iglesia y a otros, la Biblia dice que es parte del fruto que nosotros damos. No es posible decir que somos cristianos y no dar este fruto, amados. Esto también es importante. Y por último, una vida de alabanza. Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Porque una vida de alabanza es el resultado de la gratitud de lo que Dios ha hecho en nuestros corazones, expresado en que lo adoramos, en que lo alabamos, en que hay gratitud, en que hay oración. Todo eso encierra el fruto de la alabanza en nuestras vidas. Y Jesús quiere que tú y yo demos fruto. Amén. Ahora, vamos a entrar ahora a la parte privada de la parábola del sembrador. Esto es el que escucha y recibe la palabra.
Porque leíamos ahorita en la parte pública que la semilla cayó, parte de la semilla cayó junto al camino. Déjame leer ese versículo. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salvan. Ahora, cuando hablamos de la semilla que cayó junto al camino, es el corazón duro, porque expresa un terreno que se ha endurecido. Y el corazón duro es aquel que cuando oye la palabra se resiste. Y eso facilita el terreno para que el diablo robe fácilmente la semilla. El corazón se endurece cuando tú te abres a todo tipo de filosofías, a todo tipo de influencias. Permites que entren a tu mente todo ese tipo de cosas que van endureciendo el corazón. Y al escuchar la palabra de Dios, como tu corazón no tiene la nobleza, la fe de recibirla, fácilmente viene el enemigo y la roba del corazón. Hay que tener cuidado que al escuchar la palabra domingo a domingo no vengamos con corazones que se resisten, con corazones endurecidos, porque los corazones duros, la única manera que pueden recibir la palabra de Dios es cuando son pulverizados por Dios, a través de cosas que pasan en la vida que nos destrozan, y entonces es que podemos tener la capacidad de escuchar la palabra de Dios. Pero después Jesús avanza en el versículo 13 y nos habla de la semilla que cae entre las piedras. Dice el versículo 13: los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. ¿Y de qué nos habla aquí? De un corazón superficial. Esto nos habla de personas que escuchan la palabra con gusto, con alegría, pero no tienen idea de lo que representa seguir a Cristo, del precio que hay que pagar por ser un cristiano genuino. Y cuando esto sucede, pues la palabra se esfuma del corazón por cuanto ha sucedido esto. Queda un corazón superficial. Este es un corazón superficial. Y luego la Biblia nos habla de la semilla que cae entre los espinos. Déjame leer el versículo 14. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. Mateo habla del engaño de las riquezas y Marcos hace un énfasis en los malos deseos. ¿Y de qué habla aquí? De una semilla que cae en un corazón saturado. ¿Por qué saturado? Porque ese tipo de corazón es el que recibe la palabra, pero no está dispuesto a limpiar su corazón de muchas otras semillas que están allá adentro. Y te explico. A veces se recibe la palabra de Dios, pero en el corazón también hay odio, también hay amargura. Aquí nos habla de codicia, nos habla de lujuria, nos habla de afanes que hay en nuestro corazón. Y cuando la palabra va creciendo con esas otras semillas que están en el corazón, terminan por ahogar la palabra, y entonces la palabra no produce y la semilla no produce fruto. Pero Jesús nos habla que una cuarta parte de cuando se predica la palabra a la multitud cae en buena tierra o en un buen terreno. Déjame leer el versículo. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen, y como perseveran, producen una buena cosecha. Eso en los otros evangelios, en Mateo y en Marcos, que dice al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Y aquí de qué tipo de corazón habla? Pues habla el corazón fértil, el corazón que recibe la palabra con fe, que al oír la palabra aplica fe a su vida. Esto es importantísimo. ¿Sabes que anoche, con el Congreso de Mujeres, felicidades mujeres por su congreso, estuvo precioso? Se oyen medias desanimadonas, pero bueno. Pero de verdad estuvo padrísimo. Pero anoche estaba yo terminando de hacer esta plática y yo decía: Señor, que aquí en Amistad yo le pueda estar hablando a corazones fértiles, no a corazones duros, ni superficiales, ni corazones saturados. Que aquí sea una casa de corazones fértiles, que no sea una casa donde
Si venimos 1000 personas aquí a Amistad de Saltillo, donde nada más 250 sean verdaderamente salvos y convertidos, qué tristeza sería eso para mí, y obviamente mucho más para el Señor, porque nuestro objetivo es que toda la gente que llega aquí se encuentre realmente con Jesús, con un corazón fértil, reciba la palabra y la palabra de fruto. Amén. Y luego Jesús avanza a la siguiente parábola, que es la lámpara en la repisa. Y aquí el énfasis es escuchar la palabra y compartir la palabra. Déjame la leo, dice: nadie enciende una lámpara para después cubrirla con una vasija o ponerla debajo de la cama, sino que para ponerla en un candelero, a fin de que los que entren tengan luz. Porque no hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a conocerse públicamente. Por lo tanto, pongan mucha atención. Al que tiene se le dará más, y al que no tiene, hasta lo que cree tener se le quitará. Aquí el énfasis de Jesús es que tú, al recibir la palabra y dar fruto, esta parábola habla de la necesidad de compartir tu fe. No existe la fe privada. Existirán ciertas filosofías, ciertas ideologías, ciertos pensamientos que llegan a ser privados, pero nuestra fe, amados, es pública. Nuestra fe es pública. Y la lámpara, de hecho aquí me traje una lámpara. Esta lámpara la trajimos de Israel hace algunos años. Es una lámpara común. Hay más bonitas, sí, hay unas que son metálicas, que se parecen a la lámpara de Aladino, ¿sí la has visto? Que tienen, sí, el pequeño, la cuerda que está aquí, la cual de ahí se enciende y empieza a dar luz. Ahora, yo no sé si pueden bajar la luz ahorita, pero esta lámpara primero tenían que ser llenas de aceite. Así como nosotros primero tenemos que ser llenos de su aceite. Y una vez que estamos llenos de su aceite, ¿es que encienda aquí? Una vez que estamos llenos de su aceite, es que podemos brillar. Si no tenemos aceite en nuestras vidas, no vamos a poder brillar. Y ese es el énfasis de Jesús en nuestro corazón al hablarnos esta parábola. Tú no puedes brillar si primero no has sido lleno de aceite, si la palabra no se ha recibido, en otras palabras, si no ha sido lleno tu corazón de su presencia. Cuando eres lleno, es entonces que puedes brillar. Amén. Y Jesús nos habla de que esta lámpara se tiene que poner arriba para que dé luz, para que se vea. Así nuestras vidas también. Hay gente que te está volteando a ver a ti en donde tú trabajas, en la porción de la sociedad donde tú te mueves, en el lugar donde tú andas, y tú eres esa luz que otros tienen que brillar, que tienen que ver, porque Jesús ha hecho algo en tu vida y en tu corazón. Amén. Aquí Jesús dice: pon mucha atención. Nuestra atención espiritual va a determinar qué tanto aceite tenemos para dar a otros. Y por último, en esta última sección de Lucas que quiero tratar ahorita, es la historia de la madre y los medios hermanos de Jesús. Y aquí el énfasis es en escuchar la palabra y obedecer la palabra. Marcos 3:21 nos dice que los hermanos de Jesús pensaban que Jesús estaba fuera de sí, estaba loco. Por eso en Lucas, cuando van a buscarlo, como que lo quieren hacer entrar en razón. Y cuando vienen a buscarlo, Jesús hace un comentario que para mí es una de las partes más difíciles de captar de todo el evangelio. Déjame leer la porción. Dice: pero él contestó: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y Jesús aprovecha
la oportunidad de cuando lo van a buscar su madre y sus medios hermanos para enseñarnos quizás la más profunda de las lecciones al recibir la palabra con fe. Que yo te decía, para mí esta es una de las porciones más difíciles del evangelio. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y es esto: que ser parte de su pueblo, ser parte de su familia, reconocerlo a Él como Señor, es la relación más importante en esta vida, por encima de las relaciones humanas que tengamos en esta vida. Por eso Jesús, cuando tú lees, más adelante vamos a leer aquí en Lucas 14, por ejemplo, versículo 27, vamos a leer que Él dice: si tú no aborreces, esa es la palabra que usa la Reina Valera, suena muy fuerte, pero significa poner en segundo lugar. Si tú no pones en segundo término a tu esposa, hijos, a tus padres y aún tu propia vida, dice Jesús, no puedes ser mi discípulo. Y si tú lo ves desde un punto exterior, dices: wow, pero eso es muy difícil. Pero cuando la palabra cae en ti y tú entiendes el énfasis que tiene la palabra de Dios sobre tu vida, y que sus palabras son más importantes que las palabras de los hombres y que lo que la sociedad pueda pensar, entonces vamos captando la importancia de tener fe en su palabra y la importancia de que nuestra relación con Él es lo más importante que existe, y es algo exclusivo también. Ser parte de su pueblo, ser parte de su familia espiritual es la relación más importante que tú y yo podemos tener. Amén. ¿Por qué no te pones de pie ahí donde estás? Yo quiero orar un momento. A lo mejor tú vienes en esta día, en esta hora, y a lo mejor tú has sido tierra dura. Tu corazón ha sido un corazón endurecido que se resiste. Estás aquí porque Dios te ha traído y hay algo que Dios quiere contigo, pero hay que ceder a Él para que su palabra pueda venir a nuestras vidas y producir el fruto que tiene que producir. O a lo mejor tu corazón ha sido un corazón superficial. A la primera dificultad te vas a echar para atrás, amado. O a lo mejor ha sido un corazón saturado y necesitas limpiar tu corazón, llevar a la cruz todas las otras semillas que están dentro de ti para que tu corazón produzca fruto. Creo que Dios quiere que en este lugar se encuentren corazones nobles, buenos, fértiles, donde la palabra caiga y produzca un fruto. Amén. Cierra tus ojos, ¿a dónde estás? Si tú reconoces que has tenido un corazón duro, superficial, saturado, ¿a dónde estás? Levántale tus manos a Dios. Y hoy haz la declaración de decir: Señor, yo quiero ser un corazón fértil. Yo quiero ser un corazón fértil. Ahí donde estás, nadie te está viendo. Esto es delante del Señor, es tú y Dios. Yo quiero ser ese corazón fértil, Señor. Yo quiero ser ese corazón fértil para ti, en el nombre de Jesús. Que tu palabra caiga en buena tierra y produzca una cosecha al 30, al 60, al 100 por uno en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no cantamos esto? Sea que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre salvación y esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea que me
esta mañana, en este día, encuentres corazones fértiles, terrenos fértiles para que caiga la semilla de tu palabra y produzca un fruto abundante. Que nuestro fruto te dé gloria, Señor, pero sobre todo que encuentres corazones limpios, nobles, para que la semilla caiga y sucedan cosas sobrenaturales, poderosas en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.